Listo, entonces teníamos un primer objeto en este lugar y un segundo objeto acá. Y lo que preguntaba era qué distancia recorría en un tiempo, si no estoy mal, por favor, miren sus apuntes y me recuerdan cómo era que quedaba. Que yo me acuerdo era calcular la tensión o algo así. No, No. Pues Profe, era calcular la distancia que había recorrido en 2 segundos. ajá, en 2 segundos. o sea que, qué distancia recorre en un tiempo de 2 segundos? Y me regalan los valores de las masas y el coeficiente de fricción, por favor. La masa 1 era 4 kilogramos y la 2, 6 kilogramos. Y lo de la M rarita era 0,15. El coeficiente de fricción se llama eso. También. 15. ¿Listo? Entonces, en forma semejante a lo que hicimos con el ejercicio donde teníamos las dos masas que estaban colgando, entonces vamos a trabajar para esto. Es decir, a partir de dinámica, vamos a poder calcular la aceleración para pasar a cinemática. Después vamos a ver un problema al contrario, es decir, un problema donde a partir de cinemática voy a calcular la aceleración para llegar a un problema de dinámica. ¿Ok? Entonces, la cosa sería, planteando sumatoria de fuerzas para el cuerpo 1. Entonces, para el cuerpo 1 voy a hacerlo con otro color. A ver si se escribe. Tendríamos nuestra normal. Tendríamos el peso. Tendríamos la tensión. Y tendríamos la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que primero empiezo por el eje donde no hay movimiento. En ese caso, no hay movimiento así. Por lo tanto, decimos sumatoria de fuerzas en sentido vertical. Y en ese caso tengo la normal que está dirigida hacia arriba y el peso que está dirigido hacia abajo. Y como no hay movimiento, entonces decíamos que aplicábamos primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que esa sumatoria tiene que dar 0. Despejamos la normal, es decir, el peso pasa ya positivo. Y sabemos que el peso se calcula como masa por gravedad. Recuerden que estoy con el cuerpo 1. Entonces sería peso, que es la masa, que son de 4 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que son 9,8. Así que la normal nos quedaría 4 por 8, 32, van 3, 9 por 4, 39. 39,2. ¿Ok? Newtons. Dime. Newtons. Newton, sí señor. Bien. Ahora hacemos el planteamiento de fuerzas en el sentido horizontal. Y en el sentido horizontal entonces tenemos nuestra tensión, que está hacia la derecha, menos la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué hicimos en eso de arriba? O sea, reemplazamos la W por el peso y la gravedad. Masa. Masa, acuérdate que es que el peso se calcula como masa por gravedad. Esa es una O- fórmula del peso, ¿no? Entonces, la masa de ese cuerpo, que son 4, por la gravedad, que son 9,8. ¿Listo? Entonces, como en sentido horizontal, si hay movimiento, decíamos que esto iba a ser igual a masa por aceleración. También habíamos dicho entonces que la tensión no tiene fórmula, por lo tanto, me queda tensión menos fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento sí tiene fórmula, que es μ por la normal. O sea que esta fuerza de rozamiento es μ, que vale 0,15, multiplicado por la normal que hayamos. 5,88, profe. Ok, ya voy con ese resultado. Y eso es igual a la masa de ese cuerpo, que es 4, multiplicado por la aceleración que no conocemos. Ahora sí me regalas el valor, por favor. 5,88. 5,88. Esto es igual a 4 por la aceleración.
¿Listo? Como otra vez nos encontramos frente a una situación donde tenemos dos incógnitas, pues por ahora no puedo seguir adelante, por lo tanto tengo que recurrir a la El sumatoria. segundo objeto. Entonces tendríamos, para este segundo cuerpo vamos a tener una tensión que estaría dirigida hacia arriba y tendríamos que estaría dirigido, ¿no? De pronto no lo discutimos en ese momento o no lo hemos hecho, pero es importante notar que esta tensión es la misma que esta tensión. De pronto alguno dirá, pero es que la tensión generada por este cuerpo se debe al peso de este, mientras que la tensión generada sobre este cuerpo se debe a que este cuerpo se está oponiendo al movimiento. Entonces podríamos pensar que son distintas. Pues resulta que no. Eso es un concepto que vimos en el momento en el que analizamos las características de una cuerda y que dijimos en ese momento que lo que ocurre es que la cuerda no tenía masa, y entonces les dije a ustedes, el hecho de que una cuerda no tenga masa significa que la fuerza que se ejerce en cualquier punto es la misma. Ah, bueno, entonces significa que la tensión que hay en este punto es la misma que hay en este, que hay en este, que hay en este, que hay en este, que hay en este. Esa es, digamos, la consecuencia de haber planteado eso de que la cuerda no tenía masa, de que la fuerza en todos los puntos era exactamente la misma. Ahora, ¿por qué una va en un sentido y otra va en otro sentido? Eso, pues, es un concepto que entraría en la tercera ley de Newton, que no hemos analizado, solamente analizamos la segunda, y que para quienes han visto algo, recordarán que la tercera ley de Newton habla de la acción y la reacción, ¿sí? Entonces, posteriormente, cuando veamos todo esto, vamos a ver la tercera ley de Newton y qué implicaciones tiene la tercera ley de Newton, que esa se aplica, es para otro concepto que se llama impulso, ¿ok? O choques, allá vamos a ver choques, y entonces vamos a ver que cuando dos cuerpos chocan, se está transmitiendo una fuerza, y ese viene asociado es precisamente con la tercera ley de Newton. Bueno, entonces, según lo que tenemos aquí, entonces sumatoria de fuerzas para el cuerpo 2. Como solamente hay fuerzas en sentido vertical, entonces solamente haríamos sumatoria de fuerzas en sentido vertical para ese cuerpo, y tenemos la tensión que está dirigida hacia arriba menos el peso que está dirigido hacia abajo, y eso iba a ser igual a la masa por la aceleración. Y también les recuerdo que como concluimos que este cuerpo va a descender, va a bajar, entonces significa que su aceleración es negativa, por lo tanto debemos asignar o colocar el signo correspondiente. Vamos a ver algunas situaciones donde, en este caso, es claro que la única forma en la que esto podría moverse de acuerdo así como está, es que esto se mueva para acá. O sea que no habría forma de que esto se moviera en sentido contrario, a menos que existiera una fuerza adicional por acá. Pero por ahora no la tenemos. Eso significa que para mí es claro que esto solamente se podría mover en este sentido. Pero vamos a plantear algunos otros problemas donde los cuerpos podrían moverse en un sentido o podrían moverse en otro. ¿Listo? En ese tipo de situaciones, pues hasta que yo no haga los cálculos, no puedo saber si se mueve hacia la derecha o si se mueve hacia la izquierda. Pero, de alguna forma, tengo que empezar para proponer esos sentidos. Existen unos criterios que me permiten determinar cuando dos cuerpos están atados, quién podría desplazar al otro. ¿Ok? Entonces, puede ser que de acuerdo a un criterio que uno aplique, se esté moviendo en un sentido, pero cuando hacemos el cálculo, resulta que me da en sentido contrario. Pues no va a importar. Lo que nos va a interesar de todas formas es
determinar un sentido. ¿Que por qué? Ah, bueno, porque aplicamos un criterio, ya. Pero de pronto el criterio no es absoluto, ¿sí? El criterio es solamente algo que le permite a uno tomar una decisión, pero no porque sea absolutamente cierto. Entonces, de pronto puede ser que nos dé sentido contrario. Entonces, vuelvo y repito, no importa. El asunto es que siempre debemos determinar un sentido. ¿Por qué? Precisamente por estos signos. Porque yo tengo que decir con estos signos hacia dónde se van a mover los cuerpos. O por lo menos hacia dónde estoy interpretando que se mueven los cuerpos. Bueno, seguimos entonces. Tendríamos la tensión que no conocemos menos el peso del segundo cuerpo. Y el segundo cuerpo, el peso lo cambiamos como masa por gravedad nuevamente. Entonces sería la masa del segundo cuerpo, que son 6, multiplicado por la gravedad, que son 9,8. Y esto es igual a menos el valor de la masa del segundo cuerpo, que es 6, multiplicado por su aceleración. 6 por 9,8 creo que da como 50. Menos 58,8. O sea, solo 58,8. Ok, tensión menos 58,8. Y esto es igual a menos 6A. Y tenemos nuevamente otra ecuación que tiene dos incógnitas. Y de acuerdo a lo que dijimos, entonces sí vamos a utilizar un procedimiento de eliminación. En este caso, voy a colocar esta menos esta ecuación. Ya les he dicho varias veces por qué, ¿no? La idea es que Los signos. sea positivo. Entonces Ujú. quedaría como de menos 5,88 es igual a 4A. Y restamos esta, entonces menos T más 58,8. Y esto es igual a 6A. Creo que en la clase de la pasada alguien me preguntaba que si era posible que estos dos valores me dieran iguales, ¿no? No, es que me equivoqué y no había visto la coma en donde estaba. Sin embargo, vuelvo y repito, sí es posible. Eso es posible precisamente porque al fin y al cabo este resultado salió de haber multiplicado por un coeficiente, por este coeficiente, y puede ser que eventualmente me dé el mismo valor, no tiene ningún problema. ¿Qué pasaría entonces si fueran los mismos valores y se están restando? Pues se anula esto, ¿cierto? Se anularía esto, pues ¿qué me queda? Que el cuerpo no se mueve, así de sencillo. Se estaría anulando todo, entonces me dice que la aceleración vale 0. Si la aceleración vale 0, no se genera ningún movimiento. ¿Ya estamos? Bueno, entonces para este caso, simplificamos T menos T, sería 58,8 menos 5,88, ¿cuánto da? 52,92. 52,92. 52,92. Y esto es igual a 10A, ¿cierto? Así que el 10 que multiplica viene a dividir. Me quedaría que la aceleración es de 5,299. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, unidades de la aceleración, metros sobre segundos cuadrados, y ya tenemos la aceleración. ¿Okay? Ahora sí podemos aplicar cinemática teniendo en cuenta estos resultados. Entonces, ya sabemos que la distancia la puedo calcular como la posición inicial. Ojo, una cosa es distancia y otra cosa es posición. En el enunciado se pregunta es por la distancia, no por la posición. Pero la distancia es igual a la posición siempre y cuando la posición inicial sea 0. Si la posición inicial es 0, decimos que la posición final es lo mismo que la distancia. Más la velocidad inicial, entendemos que para este caso, pues es porque apenas se está soltando el sistema y empezamos a ver cómo es que se va a mover. Por lo tanto, esta velocidad inicial también va a ser 0. Más un medio de la aceleración que acabamos de calcular,
por el tiempo al cuadrado, que el tiempo ya me están dando un tiempo. Por lo tanto, me quedaría que la posición final va a ser igual. Si esto es cero, se cancela. Si la velocidad inicial es cero, se cancela. Y me quedaría solamente un medio de la aceleración 5,292 multiplicado por el tiempo, que sería 2 elevado al cuadrado. Profe, ¿siempre se van a cancelar los términos de posición inicial? No, siempre y cuando valga cero, sí. Pero que me digas que siempre, no. ¿Ok? Vale, vale. Entonces, Y importante. ahí, ¿por qué vale cero? ¿Cómo? Ahí, ¿por qué vale cero? O sea, ¿por qué la posición inicial y eso vale cero? Si no, Por lo que sí. acabé de decir, mira, esta posición no es lo mismo que distancia. La posición no es lo mismo que la distancia, ni conceptualmente ni numéricamente. ¿Sí? Pero yo puedo considerar que la posición va a ser igual a la distancia siempre y cuando la posición inicial sea cero. ¿Listo? Y volvemos a lo mismo. Estamos diciendo que el sistema lo tengo así, lo tengo retenido, lo estoy sosteniendo, ¿cierto? Y apenas lo estoy liberando. Cuando yo lo estoy liberando es donde empieza el movimiento, donde este cuerpo empieza a arrastrar al otro. Por lo tanto, significa que estoy considerando que el movimiento empieza aquí. Y en este caso, esta posición sería la inicial y es la que estamos diciendo que sería cero. Va a llegar hasta un punto determinado, ¿cierto? Va a llegar hasta este punto por aquí, la posición final. Pues la distancia va a ser lo mismo que esta posición final, para este caso. ¿Sí? Eso sería la distancia de la que estamos hablando. Por eso entonces puedo decir que la distancia sí va a ser igual a la posición final, siempre y cuando la posición inicial sea cero. Entonces, lo podemos determinar de esa forma. ¿Ok? Ahora sí, podemos calcular y me quedaría que esto es 4, 9, 9, 18 va 1, esto da 5 y esto daría 10. 10,584 metros. Sí. ¿Listo? Entonces, esa sería la distancia que recorrería. De hecho, lo recorren los dos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si este está atado, también va a recorrerlo, solamente que dirigido hacia abajo. ¿Ok? Bueno, les decía entonces que ahora voy a plantear un problema donde vamos a trabajar es al contrario. Es decir, a partir de cinemática, voy a calcular datos que me sirven para dinámica. ¿Ok? Vale, profe. Recuerde, lo que les recuerdo sí es que la variable que une los dos conceptos de cinemática y de dinámica es la aceleración. ¿Ok? Esa es la única variable que me une esos dos O sea conceptos. que nunca usaríamos fórmulas de movimiento uniforme, No podemos, solamente acelerar. no podríamos aplicar fórmulas de movimiento uniforme, efectivamente. En ese caso estaríamos diciendo que si el movimiento es uniforme, no hay aceleración, ¿cierto? Y si no hay aceleración, no hay una fuerza resultante. Entonces no puedo ligar esos dos conceptos. Lo único, o mejor dicho, lo podría hacer solamente como un concepto, no como un valor. Decir que cuando hago el cálculo, de pronto yo hago un cálculo y me queda que la aceleración vale cero. Entonces, que si vale cero, ¿qué pasa? Ah, bueno, eso sí lo puedo interpretar. Pero ya que pueda utilizar ese dato para trabajar al otro lado, no. No, realmente no me va a servir. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, ahora la cosa es al contrario. O sea, voy a seguir con la misma situación. Un cuerpo que está colgando ahí, ¿sí? Entonces, lo que se va a proponer es lo siguiente.
¿Cuál debe ser el valor de la masa 2? ¿Va a explicarlo o tenemos que hacerlo, profe? Pues no sé si estén en capacidad ya de hacerlo. Porque sinceramente yo aún no entiendo. Bueno, entonces tranquilo, lo hago yo. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es el valor de la masa 2 para que la masa 1 recorra? ¿Cuál debe ser M2 para que la masa 1 recorra 20 metros en, pongámosle a eso, en 4 segundos? No, pongámosle 5 segundos. Recorra 20 en 5 segundos. ¿Ok? Una pregunta, ¿usted no nos tiene que dar la fuerza de fricción ahí? Sí, fuerza no, coeficiente. Bueno, Coeficiente sí. Entonces, digamos que la masa 1, digamos que sigue valiendo los 4 kilogramos, o la misma situación, y el coeficiente de fricción 0.15. ¿Listo? Eso es lo que queremos que ocurra. Bueno, entonces, des en cuenta que ahora la condición está dada en un tiempo y en una distancia. O sea, esas son las condiciones, tiempo y distancia. Si esas son las condiciones, recuerden que estas son variables de cinemática, no variables de dinámica. ¿Ok? Entonces tengo que empezar es con cinemática porque ellas son las que me están dando la condición. Esa condición entonces se va a trasladar ya a dinámica para que podamos hacer las sumas de fuerzas. ¿Ok? Entonces empiezo es por ahí. Significa que lo que voy a tratar de hallar con esos dos datos va a ser la aceleración. Eso es lo que yo pretendo, tratar de hallar la aceleración con esos datos. Con la ecuación de posición en el movimiento acelerado, recuerden que en un movimiento uniformemente acelerado, ahorita la escribimos, dijimos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a partir de esa ecuación es que voy a calcular la aceleración. Aquí me va a dar qué distancia se va a recorrer, ¿cierto? Asumiendo que esto va a ser 0. Entonces, va a recorrer 20 metros. Y esto va a ser igual a la posición inicial, que dijimos 0, más la velocidad inicial. Ya sabemos que estamos hablando de una situación donde voy a soltar el sistema para que empiece a moverse. Eso significa que inicia del reposo, por lo tanto la velocidad inicial también vale 0, multiplicado por el tiempo, bueno, el tiempo dice que son 5 segundos, más un medio de la aceleración que no conozco, multiplicado otra vez por ese tiempo que son los 5 segundos elevados al cuadrado. ¿Ok? Si resolvemos estos dos, pues se cancelan. 0 por 5 sigue dando 0, así que se elimina. Me quedaría 20 es igual a 5 al cuadrado, son 25. 25 por un medio me quedarían 12,5A. Y ahora el 12,5 que multiplica pasaría a dividir. Entonces sería 20 dividido entre 12,5. Y eso me va a dar el valor de la aceleración. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? 1.6. ¿Cuánto? 1.6. 0.5, ¿no? 6. Listo. Significa que la aceleración con la que debe moverse eso es de 1,6 metros por segundo cuadrado. Esta debe ser la aceleración del sistema. Esa aceleración, entonces, sí la voy a poder utilizar en las sumatorias de fuerzas. ¿Qué está tomando, profe? Hay café. Ah, eso siempre es bueno. Y es que cuando hablo mucho, pues me empieza a doler la garganta.
Y si me duele la garganta, necesito refrescar. Bueno, entonces, decíamos que ahora sí puedo utilizar. Entonces, des en cuenta que la incógnita es aquí, porque la masa 1 la conozco. La masa 1 vale 4 kilogramos. La incógnita está en la masa 2. Siempre que yo tenga una incógnita, allá es donde debo terminar. Todos mis problemas deben terminar donde está la incógnita. Por lo tanto, si eso es así, significa que empiezo con este cuerpo para terminar con este. Si fuera al contrario, por ejemplo, si me dijera que cuál debe ser el coeficiente de rozamiento, pues la incógnita estaría en este cuerpo y debería empezar de aquí para allá. Es decir, debería empezar con las sumatorias de este cuerpo para terminar con las de este. Bueno, entonces aquí tendríamos, ya hemos visto esa sumatoria anteriormente, dijimos que sumatoria de fuerzas en sentido vertical, tendríamos nuestra normal menos el peso y que eso iba a dar 0, que la normal iba a ser igual al peso, por lo tanto la normal era igual en fórmulas de peso, esto daba creo que 38.8, 38.2, Sí, sí. 38.2, estoy seguro, 4 por 9.8, Da 39.2. 39. 39,2. Segundo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se hizo ahí? Otra vez estoy calculando el peso para poder, como dice que la normal es igual al peso. ¿Sí? Multiplicas 4 por 9.8. Mira. Bueno, Gracias. listo. Entonces ya tendríamos el valor de la normal. Ahora planteamos sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. Entonces en sentido horizontal tendríamos la tensión menos la fuerza de rozamiento y que eso iba a ser igual a masa por la aceleración. A diferencia del ejercicio anterior, en este sí conozco la aceleración. Entonces aquí sí puedo reemplazar todo lo que ya conozco. Tendríamos tensión, que esa sí no la conozco, menos la fuerza de rozamiento, que es μ por la normal, 0,15, multiplicado por la normal, 39,2. Y esto es igual a la masa de ese cuerpo, que son 4, multiplicado por la aceleración, que era de 1,6. ¿Listo? O sea que en este caso lo que estoy hallando es la tensión, porque es la única incógnita que tengo ahí. Esto que está restando pasaría al otro lado a sumar. Vamos a calcularlo primero. Menos 0.15 por 39,2. No me dijeron que daba algo como 8,68, no me acuerdo ya. 5.88. 5.88. Sí. Y esto es igual a 4 por 1,6, que daría 6.4. Ahora sí, este valor que está restando lo paso al otro lado a sumar y tendría el valor de la tensión. O sea que la tensión es igual a 6,4 más 5,88 y esto me daría 8 y 4 son 12, va una, 12,28. Lo más clarito. 12,28. ¿Sí está claro allí? Solo reemplazó en la ecuación, pro. ¿Perdón? Sí, sí, señores. Sí, sí, el tema. Ok. Como ya conozco el valor de la tensión, ahora sí puedo pasar al segundo cuerpo, que es donde está la incógnita. Entonces me quedaría sumatoria de fuerzas, otra vez, para el cuerpo 2. Tendríamos la tensión menos el peso, y esto tiene que ser igual a menos masa por aceleración. Ya sabemos por qué va ese signo menos. Listo. Entonces, estamos diciendo que esta era la sumatoria en forma horizontal.
teníamos la tensión, teníamos la fuerza de rozamiento. Entonces, tensión menos fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración, que la fuerza de rozamiento la calculábamos como mu por la normal. Este es el valor de mu y este es el valor de la normal. Aquí estaba. Y eso era igual al valor de la masa. Estamos hablando del cuerpo 1, la masa es 4, por la aceleración, y la aceleración de acuerdo al cálculo que nos dio era 1,6. Entonces, habíamos multiplicado este resultado para hallar precisamente la fuerza de rozamiento, 5.88. El producto de estos dos me da 6,4. Entonces, como este valor está restando, sencillamente lo pasábamos al otro lado a sumar y obteníamos la tensión, que era la única incógnita que estaba en esta ecuación. Entendí, profe. Entonces, ahora, pues lo que me falta es trasladar ese valor de tensión al segundo cuerpo. ¿Listo? Entonces, si trasladamos el valor de la tensión al segundo cuerpo, pues lo que tengo que plantear son las sumatorias o la sumatoria de fuerzas que afectan al segundo cuerpo. Entonces, para este tenemos la tensión que está dirigida hacia arriba menos el peso que está dirigido hacia abajo. Aquí está. Tensión menos el peso. Y recordamos que le debemos colocar ese signo menos a la aceleración o a este componente, dado que ese cuerpo va a estar descendiendo. Entonces tendríamos valor de la tensión, ya lo habíamos hallado, 12,28. Menos el peso. Ok, ¿cuánto es el peso? El peso de ese cuerpo no lo conozco. ¿Por qué? Porque es que no conozco la masa y ya es donde está precisamente la incógnita. Pero sí puedo escribir su forma. La forma de esto es masa por gravedad. Es decir, masa por 9,8. Y esto tiene que ser igual a menos el valor de la masa, que vuelvo a repetir, no lo conozco, multiplicado por la aceleración, que son 1,6. Por 1,6. ¿Listo? Significa que aquí tengo, en esta ecuación, tengo dos términos que tienen masa. ¿Listo? Pero es la misma masa, es la masa del cuerpo 1. Por lo tanto, no son dos incógnitas, es una sola incógnita que está dos veces, que es otra cosa. Por lo tanto, si es la misma incógnita, la puedo agrupar. ¿Listo? Resuelvo esto y me quedaría como 12,28. Y los dos términos que tienen masa van hacia el mismo lado. Este valor que está negativo pasaría a positivo. 9,8 por masa es lo mismo que 9,8 m. Menos 1,6 por m, pues es 1,6 m. ¿Listo? Y ahí sí puedo agrupar estos dos. 9,8 menos 1,6 me quedarían 8,2. 8,2 m. Y de este lado me quedaría 12,28. Y ahora este valor que multiplica vendría a dividir, ¿no? Entonces tendríamos 12,28 dividido entre 8,2 y esto me va a dar el valor de la masa. 1.49. Profe, ¿cómo le dio en 8.2? Pues 9,8 m menos 1,6 m. Ah, es que era menos. Ah, no, nada, profe. Ahí, acuérdate que mira, lo viene aquí negativo. Este sí pasa Sí. pasando al otro lado, ¿no? Qué pena, creo que fue Mayra la que me estaba dando la respuesta. Profe, Sí. aproxim- 1.49. 1,49. pero aproximando es 1.50. Sí, podemos redondearlo a 1,5. De hecho, si en una evaluación alguien me escribe 1,5, totalmente válido. ¿Listo? Profe, ¿nos puede dar un tiempo para copiar el ejercicio? Por supuesto, ¿cómo que no? Gracias. Una media. Vuelvo y repito, entonces, dijimos que el hecho de que esta masa hubiese resultado menor que la otra implica que existen algunos criterios que no necesariamente nos dicen cómo es que un cuerpo va a arrastrar al otro, pero sí nos da una guía
de cómo puede ser. El primer criterio es el criterio de las masas, y el criterio de las masas dice que a mayor masa, mayor arrastre. ¿Ok? Significa que masas más grandes van a arrastrar a masas más pequeñas. Y el segundo criterio es el criterio de la verticalidad. El criterio de la verticalidad dice que a mayor verticalidad, mayor arrastre. Significa que, supongamos que yo tengo un cuerpo que está así, que está cayendo de esta forma o que se desplaza de esta forma, y tengo un cuerpo, el mismo cuerpo, que se desplaza, pero se mueve de esta forma. En este caso, aquí hay mayor verticalidad, es decir, su posición, su trayectoria es más vertical que esta. Por lo tanto, en este caso hay mayor arrastre que en este caso. ¿Sí estamos? Cuando nosotros estamos tratando de subir un objeto, es más fácil tratarlo de subir por una rampa, ¿cierto? Por una rampa que esté inclinada, a tratar de subirlo de esta forma, es decir, totalmente vertical. ¿Por qué? Porque el objeto como tal tiene mayor arrastre, es decir, él trata de ganarnos más fácil si lo tenemos de esta forma, si lo tenemos de esta forma. ¿Ok? La fuerza que yo tengo que hacer para hacerlo subir sería menor en este caso que en este caso. Vuelvo y digo, porque él tiene más arrastre, me está jalando más que en este caso. ¿Listo? Eso es lo que me dice el criterio de la verticalidad. Para el ejemplo que acabamos de hacer, teníamos un cuerpo que estaba así, y o que se desplazaba así, mientras el otro cuerpo se desplazaba así. Por el concepto de verticalidad, este tendría mayor arrastre que este. Este no tendría arrastre, mientras este sí. ¿Por qué? Sencillamente por la verticalidad. Y dése cuenta que en ese momento, el concepto de la verticalidad le ganó al concepto de las masas. ¿Ok? Entonces, no importaba que la masa de acá, la masa horizontal, que estaba así horizontal, fuera mayor que la masa que estuviera vertical, sencillamente por el concepto de la verticalidad. Entonces, era lo que les decía ahora rato. Y es que en un momento determinado, bueno, ¿cuál de los dos criterios aplico? Lo vamos a ver después cuando veamos planos inclinados. Entonces yo puedo tener un sistema así, dos cuerpos montados sobre dos planos inclinados. Entonces, supongamos este aquí. Tengo cuerpo 1 y tengo cuerpo 2. Gráficamente se ve que el cuerpo 1 tiene mayor verticalidad que el cuerpo 2. Por lo tanto, por verticalidad, yo diría que este va a arrastrar a este. ¿Ok? Ya lo siguiente podrían ser las masas. Ah, bueno, ¿qué pasa si yo digo que la masa 1 es de 2 y la masa 2 es de 3? Por masas, ¿sí? Este debería arrastrar a este. Pero por verticalidad, este debería arrastrar a este. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Sencillamente aplico uno de los dos criterios, el que sea, o el de las masas o el de la verticalidad. Y sencillamente hago un cálculo. Si la aceleración me da negativa, es porque me equivoqué y el sentido del movimiento era al contrario. Eso es lo que ocurre nada más. ¿Listo? Pero puedo aplicar cualquiera de los dos criterios para asumir un sentido de movimiento. Entonces yo podría decir, vea, si coloquemos el criterio de la verticalidad, entonces este es más vertical, significa que esto se va a mover para acá. Eso lo tengo que hacer para poder pintar mis fuerzas de rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento dice que se opone al movimiento. Por lo tanto, si esto se mueve para acá, las fuerzas de rozamiento van en sentido contrario. Entonces, fuerza de rozamiento para acá y fuerza de rozamiento para acá. ¿Listo? Eso es importante que yo lo haya definido desde el principio. Pero si yo dije, no, voy a aplicar el criterio de las masas, por criterio de las masas esto se movería para allá y las fuerzas de rozamiento me deberían quedar al contrario. Es decir, Una pregunta. debería colocar restando, no sumando. Dime. ¿Ahí debería especificar cuál de las dos use o solo pintando la flecha ya el profe interpreta cuál? Basta con que tú sencillamente identifiques un sentido. ¿Sí? Vale. Luego lo digo porque es que el criterio, estos criterios no son exactos. ¿Sí?
Yo podría decir que no, fue que apliqué este criterio y resulta que no falló, el criterio no era suficiente pues para determinar ese sentido. Entonces, pues, uno sencillamente dice, voy a aplicarlo así. ¿Por qué? Porque aquí hay mayor masa que aquí. Ya, listo. Con eso es suficiente. Bueno, entonces decíamos que íbamos a proponer un problema donde íbamos a colocar tres masas ahora. Todavía no hemos hablado de planos inclinados, es una situación bien particular, por eso la trataremos después. Entonces, tenemos esta situación, tenemos un cuerpo acá y dos cuerpos que están colgando de ambos lados. Tenemos una masa por acá y otra masa de este otro lado. Entonces, tenemos la masa 1, la masa 2, vamos a pintar esta más grande. Y esta es la masa. ¿Okay? Entonces queremos saber cuál es la aceleración del sistema. Entonces damos valores. Masa 1 es de 5 kilogramos. La masa 2 es de 8 kilogramos. Y digamos que la masa 3 es de 15 kilogramos. Además, en la superficie, aquí no, ni aquí, pero aquí en esta superficie existe un coeficiente de fricción de 0,2. ¿Listo? Y queremos entonces encontrar la aceleración del sistema. Bueno, para ese caso, pues tengo que plantear la sumatoria de fuerzas para los tres cuerpos. ¿Listo? Y además tengo que identificar, o tenemos que tener claro que esta es una cuerda que no es la misma que esta, por lo tanto, aquí vamos a tener una tensión que sencillamente la voy a nombrar la tensión 1. Y como esta es otra, pues la voy a llamar como la tensión, pues normalmente uno la identifica por los cuerpos sobre los cuales están actuando. Sobre este cuerpo está actuando esta tensión que es generada por la masa 1, por eso la llamo T1. Y esta estaría generándose por la masa 3, entonces la nombraría de esa forma. Pero para este cuerpo es esta misma tensión, o sea que esa tensión que para este cuerpo está para acá, para este cuerpo está hacia arriba, y es esta misma tensión 1. Para este cuerpo, entonces, la tensión va para allá, y para este cuerpo esa tensión 3 va para allá. ¿Ok? O sea que nos tocaría definir para dónde va la fuerza de rozamiento del objeto 2. Por supuesto, por supuesto. Por eso yo tengo que definir hacia dónde se movería todo el sistema. ¿Sí? Y debo pensar, aquí los que generan arrastre son este y este cuerpo, ¿cierto? El cuerpo 2 no genera arrastre. El cuerpo 2 ahí se queda quieto como bueno, ¿para dónde me llevan? ¿Sí? Mientras que estos dos sí generan arrastre. Entonces, en ese caso, aquí aplicaría, como ambos tienen la misma verticalidad, ambos están perfectamente verticales, pues tendría que aplicar el criterio de las masas. Y por masas, de acuerdo a los valores, la masa 3 es de 15, es mayor a cualquiera de las otras, por lo tanto, consideramos que este sistema se va a mover en este sentido. ¿Sí? De esta forma es que se va a mover el objeto, o va a moverse todo el sistema. Bueno, entonces, podría empezar por cualquiera, podría empezar con el 2, con el 3, con el 1. Voy a empezar con el 1 pues, para ponerle un orden de secuencia. Entonces empezamos con la masa 1. En la masa 1, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tendríamos la tensión que ya hemos pintado ahí y tendríamos el peso que estaría dirigido hacia abajo. Perdón. Peso del cuerpo 1. Entonces, según eso, tendríamos que tensión del cuerpo 1 menos el peso del cuerpo 1 le tiene que dar igual a la masa, a su masa multiplicada por la aceleración. La tensión del cuerpo 1 no la conozco, entonces T1 menos el peso sí sabemos cómo calcularlo, sería 5 por 9,8
Y esto es igual a la masa, que son 5, por la aceleración, que no la conozco. Así que me queda T1 menos 5 por 9.8 da 49. Y eso es igual a 5A. Dos incógnitas, no puedo seguir trabajando, me quedo hasta ahora por ahí. Voy para el cuerpo 2. Para el cuerpo 2 entonces tendríamos la tensión 3, que lo está jalando hacia allá, la tensión 1, que lo jala para este lado, tendríamos nuestro peso. El peso de esto es, perdón, la masa de esto es de 8 kilogramos. O sea que sí puedo calcular el peso. Y tendríamos nuestra normal. ¿Qué me falta pintar aquí? La fuerza de rozamiento. Como este sistema se mueve para allá, la fuerza de rozamiento en sentido contrario, ¿no? Ujú. O sea que aquí nos quedaría la fuerza de rozamiento. Entonces empezamos a plantear la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 2. Voy a hacerlo aquí abajo porque probablemente necesite bastante espacio allá. Entonces para la masa 2. Este tiene sumatoria de fuerzas verticales, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos la normal menos el peso que está dirigido hacia abajo. Y esto es igual a 0 porque así ese cuerpo no se mueve así. ¿Vale? Ya sabemos que el peso pasa ya a sumar. Entonces, peso lo calculamos como masa, que son 8, multiplicado por la gravedad 9,8. 9,8. ¿Ok? Por lo tanto, la normal nos quedaría 8 por 8, 64, 72, 78. 78,4 milgramos. ¿Listo? Y ya salimos de la masa, perdón, la sumatoria vertical de la masa 2. Ahora voy con la sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. Entonces, de la masa 2 todavía no. Sumatoria de fuerzas de la masa 2 en sentido horizontal. ¿Qué tenemos aquí? Tendríamos la tensión 3. ¿Sí? Positiva. Tensión 3. Y tengo negativas, tengo la tensión 1 y tengo la fuerza de fricción. Entonces, menos T1 y menos la fuerza de fricción. Y eso tiene que ser, voy a moverme un poquito para acá otra vez. Entonces decíamos sumatoria de fuerzas en sentido horizontal y que en ese sentido íbamos a tener la tensión 3 positiva menos la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento y que como aquí sí hay movimiento, igual a masa por aceleración. Reemplazo lo que sí conozco o lo que puedo calcular. ¿Listo? Tensión 3 no la conozco, se queda como incógnita. Menos tensión 1 tampoco la conozco, se queda como incógnita. Menos la fuerza de rozamiento, que esa sí la puedo calcular como mu, que es 0.2. Multiplicado por la normal, que me dio 78.4. Y eso es igual a la masa, que es la masa 2, 8, por la aceleración. Lo único que puedo resolver ahorita aquí es esto. Lo otro me queda como incógnita. O sea que sería T3 menos T1 menos este producto que sería 2 por 4, 8. 2 por 8, 16 va 1. 2 por 7, 14 y una 15. Y esto 15.68. ¿Sí? Sí, creo que sí. Y esto es igual a 8A. ¿Listo? Me quedo con esta ecuación y esta está peor porque ahora tengo tres incógnitas. 1, 2 y 3. ¿Listo? Ahora voy con la masa, con la última masa que sería la masa 3. Masa 3. Entonces, en la masa 3 que tengo, tendría la tensión que está dirigida hacia arriba y el peso dirigido hacia abajo.
Entonces, de la masa 3, Ay, qué de la masa 3 tendríamos la tensión que va dirigida hacia arriba, que es la tensión 3, menos el peso, y esto es igual a menos la masa por la aceleración. Ya dijimos que consideramos este movimiento. Tensión 3 no lo conozco. Menos el peso sí lo puedo calcular como masa por gravedad. La masa es de 15, multiplicado por la gravedad, 9.8. Y esto es igual a menos 15 multiplicado por la aceleración. ¿Ok? Y solamente puedo multiplicar estos dos, así que me quedaría T3 menos 9.8 por 15. Vamos a hacerla. 15 por 9.8. 9.8 da 147. Y esto es igual a menos 15A. En este caso me quedé con una ecuación de la que tengo dos incógnitas, otra ecuación de la que tengo tres incógnitas y otra ecuación de la que tengo dos incógnitas. En este caso, pues efectivamente voy a hacer un procedimiento semejante, pero agrupando las tres ecuaciones al mismo tiempo. ¿Okay? Recuerden que como lo que se pregunta es calcular la aceleración, entonces realmente no me interesan las tensiones. Entonces procuro que se eliminen las tensiones. Como esta es la ecuación que tiene más incógnitas, pues esa es la que voy a dejar primero. Entonces me quedaría T3 menos T1 menos 15,68 es igual a 8A. ¿Listo? Y estas dos las utilizo para eliminar los valores de allá. Por ejemplo, esta de acá tiene T1. ¿Sí? Ten en cuenta que aquí T1 está positivo, mientras aquí T1 está negativo. Entonces la escribo como está. Recuerden que la idea es poder eliminar. Entonces T1 quedaría positivo, menos 49, y esto es igual a 5A. ¿Ok? Y enseguida utilizo la última para eliminar T3. Pero aquí T3 está positivo y aquí también T3 está positivo. Significa que para poderla eliminar, debo pasar, esta la debo pasar para que quede restando y poder eliminar ese T3. Entonces, recuerden que cuando paso a restar, debo cambiar los signos. Entonces, este T3 que está positivo, lo paso negativo a menos T3. Este 147 que está negativo pasaría a positivo y lógicamente se tiene que agrupar es con las constantes, más 147. Y este que está negativo pasaría a positivo, más 15A. Y ahora sí puedo agrupar. Entonces des en cuenta que T3 menos T3 se cancelan. O sea que se eliminó T3. Aquí tengo T1 negativo y T1 positivo. También se cancelan. Y tendría que hacer la agrupación de estos dos de acá. Por este lado me quedaría 28A. Y de este lado entonces sería 147 menos 49 menos 1568. 147 menos 49 menos 1568. Y eso da 8232. Y por último, el 28 que multiplica pasa a dividir. Y
me quedaría 2,97 metros por segundo es igual a la aceleración, que era lo que se estaba pidiendo.